Perdón. Un momentico. Un momentico, por favor. Ok. En fin, las diferentes ramas que los Rosacruces estudian dieron origen a todas las ciencias que existen en la actualidad. Parece muy aventurado afirmar que los Rosacruces sean tan antiguos como la historia de la humanidad y que sean tan sabios. Pero lo que sí es importante conocer es que los diferentes escritos que dejaron los antiguos a lo largo de la historia, los antiguos Rosacruces, tienen una clave, una llave que permite entender estos escritos misteriosos, simbólicos, que de otra manera son jeroglíficos que la mayoría no logra entender. Se enseña que en el seno de los Rosacruces fueron surgiendo seres avanzados en relación con el común de la humanidad y que dejaron conocimientos para que la humanidad, nosotros, pudiéramos ir perfeccionando nuestra existencia. Es así como surgen las religiones. No importa si estamos hablando del Oriente o del Medio Oriente o del Occidente. En todas las religiones del planeta existe una unidad simbólica, símbolos que tienen algo en común. Un padre creador del universo, una madre parte intrínseca de ese padre y un hijo. En el Oriente lo llaman Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor o regenerador, porque destruye una forma para construir otra. Nuestra religión dice que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, la Madre y el Hijo. En Egipto les llamaban Osiris, el padre, Isis, la madre, y Horus, el hijo. Pero además es curioso que en la religión católica se encuentre en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, una serpiente, siendo el origen de todos los problemas de la humanidad. Entre los mayas y toltecas existe también la serpiente Quetzalcóatl y Coculcán. En Egipto siempre se habló de la serpiente como poder que proporcionaba sabiduría, y los tocados de los faraones mostraban una serpiente saliendo de la frente, llamada el Ureus. En el Oriente se habla de los maestros serpientes. En China la serpiente le dieron forma de dragón. En Colombia, en el Parque de las Piedras en San Agustín, encontramos una serpiente en la primera piedra del parque y serpientes por doquier. En cada uno de los casos, no importa la cultura, encontramos siempre esa serpiente, esa forma serpentina. La serpiente ha sido un símbolo de la sabiduría, símbolo del conocimiento secreto. En la misma Biblia, más adelante, Moisés hace referencia a que la divinidad, Jehová, le dice: levanta sobre un asta la serpiente para que el pueblo la vea y se cure de sus males y problemas. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla que Jesús se resucitó al hijo de la viuda de Naín. Naín en hebreo significa serpiente. Los exégetas no tradujeron la palabra Naín como serpiente, pero en hebreo Naín significa serpiente. Todo esto lo decimos para que comprendamos que existe una relación intrínseca en lo que es la teogonía, es decir, el estudio de la divinidad a nivel planetario. Aquellos pueblos que no dejaron su tradición escrita en libros, dejaron escrito en libros de piedra sus conocimientos. Si vamos a Centroamérica o Sudamérica, encontramos que está tallado en petroglifos, glifo escritura, petros piedra, estelas como se diría, es decir, una piedra que tiene una información, o en monolitos, mono único y litos piedra. Dejaron estampado el conocimiento secreto que ellos habían recibido. No importa que se vaya a Chile, a Bolivia, Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, México, o que se vean los monolitos en el norte de Francia, Inglaterra, España, Alemania. Siempre encontraremos esa información. Antes de que existieran los papiros, los antiguos egipcios tuvieron que dejar su información grabada en piedra. En la India igualmente, en Persia,
hoy en día es Irán, se encuentra ese conocimiento. Es el conocimiento tradicional de los Rosacruces, que a través de la historia toman diferentes nombres y vuelven a tomar el mismo conocimiento y lo presentan con un ropaje distinto, adaptándolo a la mentalidad y al nivel de comprensión de la humanidad en ese momento. Eso es lo que se ha hecho a lo largo de los tiempos. Se dice que la Biblia fue escrita por iniciados y para iniciados. La gente dice, esta es la palabra de Dios, mostrando la Biblia. Porque algún pastor lo dijo y todo el mundo lo dice. La Biblia es un texto escrito por sabios, que los llamamos iniciados, quienes comprendieron el conocimiento trascendente de la evolución de sí mismos, que es una réplica de la evolución del universo, y habiendo desarrollado sus facultades internas, fueron comprobando las enseñanzas que recibieron de los llamados instructores divinos, que más adelante comprenderemos que son otras oleadas de vida, donde algunos de esos personajes de otras oleadas de vida más avanzadas que la nuestra, no nos referimos a extraterrestres, sino a otros seres de más evolución que nos instruyeron hace ya miles, incluso millones de años. Esos conocimientos de la Biblia que fueron dados por iniciados, solamente los iniciados tienen la llave secreta para penetrar en sus misterios. Leer la Biblia como letra muerta es aceptar una cantidad de disparates. A excepción de los evangelios, que son una joya de la estética, de la armonía y del conocimiento espiritual, todo lo demás son disparates que hablan de un Dios iracundo, vengativo, guerrero, perverso, caprichoso. Si se pone uno a leerlo como letra muerta, es deplorable. Pero si se le mira como la esencia de la sabiduría, como fuerzas o energías dentro de nosotros, ya diremos qué maravilloso conocimiento nos entrega el Antiguo Testamento. En ese pequeño opúsculo que ya hemos compartido con ustedes, llamado El misterio de la serpiente, se trató algo del simbolismo de los primeros versículos del Génesis, para empezar a comprender que hay un trasfondo, un conocimiento esotérico. Eso es lo que los Rosacruces tratan de enseñarle a los estudiantes, a que consigan la llave que les permita obtener el conocimiento de lo que quieran. La persona que le gusta estudiar la Biblia y que ama su religión, porque aquí no le decimos que no ame su religión, les enseñamos a amar su religión, sea católico, protestante, budista, hinduista, islamista, shintoísta, judaísta. La Escuela Rosacruz trata de enseñarle a cada uno a comprender la esencia de su religión, a amarla y respetarla. Los Rosacruces no tratan de sacar a la gente de su nivel de evolución. Se respeta profundamente la religión de cada quien, el ideal de cada quien, su forma de pensar. La Escuela Rosacruz enseña a sus estudiantes a que nos portemos bien, a que llevemos una vida lo más ejemplar posible, en la calle, en nuestra casa y en todo lugar. Pero un estudiante Rosacruz no es la Escuela Rosacruz. La Escuela Rosacruz es magna, divina, portentosa. Como dice un antiguo refrán, el espíritu está presto, pero la carne es flaca. Está bien, el conocimiento lo tenemos, pero como humanos incultos en la evolución, aún nos falta mucho por perfeccionarnos. No pensemos que porque llegamos a la Escuela Rosacruz y encontramos unas enseñanzas, entonces ya en 6 meses, en 1 año, en 10 años o en 50, vamos a ser grandes seres perfectos y divinizados. Eso no es posible porque la naturaleza no da saltos. Son muchas encarnaciones de trabajo interno para que se empiece a ver la flor de esos estudiantes, ver los plenos de mística, de estética, de comprensión, de sabiduría. Pero para nosotros y cada uno de nosotros es un ideal. Alguien preguntó una vez, ¿los Rosacruces son cristianos? Por supuesto que son cristianos. La Escuela Rosacruz es una escuela cristiana 100%, no es católica. ¿Por qué es cristiana? Porque enseña el amor al prójimo, la bondad, el servicio desinteresado, el altruismo. Por eso es cristiana, no porque se haya abrogado las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús es flor de la humanidad. La Escuela Rosacruz toma las enseñanzas del Señor Jesús como flor de la humanidad
para que tratemos de emular ese divino ideal. Además, los rosacruces encierran la tradición esotérica de los indostanes, de los brahmanes budistas. Entonces, ¿la escuela Rosacruz es budista o brahmanista? No. La escuela Rosacruz trata de tomar esa flor innata de las enseñanzas de la legendaria India, para tratar de encarnarlas en nuestra existencia. La escuela Rosacruz también enseña de la tradición rabínica de Israel, la Cábala, que los hebreos heredaron de los babilónicos y estos de los caldeos, de los acadios, semitas originales, y estos a su vez de los atlantes. La verdad que la cábala no es hebrea, la cábala es caldea, derivada de la sabiduría atlante. Entonces, ¿la escuela Rosacruz es judaísta o hebraísta porque estudia cábala? No. Los Rosacruces tratan de extraer de las profundas enseñanzas de la sabiduría cabalística, no de los judíos, porque eso no es judío. La cábala no es hebrea, es caldea y atlante. A los hebreos les entregaron esos conocimientos durante algunos milenios, cuando estuvieron, las 2 veces que estuvieron en esclavitud en Babilonia. Y ellos guardaron este conocimiento durante los milenios que fueron necesarios para que la humanidad pudiera retomarlos. Se los dieron a guardar a ese pueblo durante algunos miles de años, pero la cábala no es hebrea. Entre los Rosacruces, entre los grandes Rosacruces, han existido los mejores físicos. Einstein, que antaño en otra encarnación había sido Isaac Newton, flor de la física y de la matemática. Los grandes maestros de la música, Beethoven, Bach, Mozart, fueron figuras rosacruces, eminentes por su eminencia. Fueron absorbidas por la masonería, porque la masonería trata de absorber lo que sobresalga en el mundo y que además hoy en día les traiga algo de dinero. Si uno se pone a seguir el estudio de grandes filósofos, de pintores, de gente importante, si se pone a seguir el estudio de los grandes filósofos, de pintores, de gente importante, ellos abrevaron su conocimiento en la filosofía Rosacruz. Entre sus escritos están llenos de simbolismos y de enseñanzas rosacruces. Por ejemplo, leemos a Dante Alighieri, la Divina Comedia, todos los diferentes planos, pasos que va teniendo el candidato, que va de los mundos inferiores del infierno. Nosotros vivimos en este infierno de pasiones y de odios, de rencillas y de incongruencias. Eso es el infierno. Y se va elevando progresivamente en ese camino de rosas. Es un estudio Rosacruz maravilloso. Aquellos que han tenido la oportunidad de derivar el conocimiento de la Kriya Yoga, cuando les dan en el ritual de bienvenida la aceptación a su movimiento, lo reciben con rosas. Las enseñanzas Rosacruz están en Oriente, están en Occidente, en el norte y en el sur. Es una tradición que engloba todas las ramas del conocimiento filosófico, científico y místico del ser humano, que no es posible aprenderlo en una sola vida. Pero uno puede pasarse aquí 50 o 80 años viendo a estudiar y solamente logrará percibir por encima algo del conocimiento de los Rosacruces. Los Rosacruces le enseña a cada uno según su rayo, según su evolución, según su trabajo interno traído de otras encarnaciones. Franz Hartmann enseñó la parte de la magia y de la alquimia. Krumheller enseñó la parte de la gnosis. Hoy en día, desafortunadamente, tiene un nombre extremadamente ordinario, vulgarizado por grupos que se abrogaron llamarse a sí mismos gnósticos, viendo que es una palabra extremadamente sagrada. Max Heidel enseñó el aspecto estético, místico de los Rosacruces. Y así cada uno de los instructores se ha especializado en una de esas ramas maravillosas. La maestra Blavatsky, con sus grandes capacidades de mirar los archivos acásicos, entregó los conocimientos acerca de la evolución pasada, presente y posiblemente futura de la humanidad. De manera que son diferentes ramas, diferentes líneas de acción que todos podemos encontrar en la escuela de los Rosacruces. Todos en esta escuela podemos encontrar algo de lo que estemos buscando.
Los Rosacruces no tienen dogmas. ¿Qué es un dogma? Es algo que nos dicen que tenemos que aceptar, que nos lo dicen y lo tenemos que aceptar como un acto de fe. Esto es así, y no pregunte. La angustia que se tiene acerca de los mundos espirituales, de las regiones suprafísicas, del más allá, que suele ser más acá porque está más cerca que nuestras manos y nuestros pies. ¿Cómo puedo yo demostrarle a otra persona que existe el más allá? Por analogía, es lo mismo que mostrarle a un ciego de nacimiento los colores, la luz y los paisajes. No es posible mostrárselos a menos hasta que pueda tener su propia visión. Por eso la Escuela Rosacruz enseña prácticas. Si la persona tiene la voluntad, la persistencia, perseverancia, el carácter para realizarlas, por sí mismo se demostrará que existen los planos suprafísicos. Es lo importante que el estudiante, aquí se le enseña la teoría, que existe un cuerpo denso y otros cuerpos más sutiles, que constituyen la envoltura de luz o el aura, que existen centros de energía llamados chakras, y así sucesivamente, que hay una evolución infinita, que existe la memoria de la naturaleza, que claridentemente se puede mirarla y se puede también, elevándose por sobre esos niveles de energía, visualizar algo del futuro. No porque no todo, porque no todo está escrito, pero sí algunas cosas que ya las causas fueron sembradas. Los efectos entonces están marcados para años o siglos venideros. Entonces, si el estudiante Rosacruz tiene la voluntad, la decisión, la determinación de hacer las prácticas, puede comprobar por sí mismo todas estas cosas. Esa es la parte importante de la Escuela Rosacruz. Aquí la gente no se la dice que tiene que creer, se le da una información y se le dice que tenga paciencia. Luego se le dan prácticas y si tiene voluntad y carácter de hacerlas, podrá comprobarlo. Algunos trabajan un poquito y comprueban un poquito. Otros trabajan más y comprueban más. Pero desafortunadamente la inmensa mayoría no trabaja y no comprueba nada. Los que no comprueban nada se les ve dando palos de ciego, yendo de un grupo a otro. Entonces después se les ve en una parte, en otra, esperando a que llegue un viejito de barba, otro que viene vestido de azafrán, o el otro que le va a cobrar 100 o 300 dólares mensuales por supuestamente darle la iniciación y el conocimiento. Para los Rosacruces, la iniciación es un proceso extremadamente sagrado y muy elevado. La iniciación representa un estado en el cual el ser humano se eleva por encima de este mundo tridimensional en su conciencia, permitiéndole recordar sus encarnaciones o vidas pasadas, tal como uno recuerda relativamente esta vida o esta encarnación. Empezar a derivar de toda esa información que recibió en el pasado el conocimiento que ahora puede entregar a los demás. Además, se le enseña que tiene en cada uno de sus chakras unos átomos, inteligencias o universidades de instrucción que han acumulado la información de la evolución de millones de años y que a través de prácticas puede penetrar en esas universidades o átomos de instrucción y convertirse en sabio. ¿De dónde derivan los instructores Rosacruces tanta sabiduría que no la encuentran en los libros? De su interno ser. No solamente los átomos de instrucción en cada uno de los chakras, porque ya siendo iniciado puede recordar lo que ha hecho en otras encarnaciones y la instrucción que su hierofante le ha entregado en otras vidas. Ese es el trabajo que hace un genuino estudiante Rosacruz. Pero nosotros no nos atrevemos jamás a decir que somos o que seamos Rosacruces. No somos Rosacruces, somos simpatizantes de esta noble y divina ciencia. Ninguno puede abrogarse el derecho a decir yo soy un Rosacruz. Rosacruz, el Señor Jesús. Él es realmente la rosa de su alma, el poder crístico logró encarnarse en la cruz de sus vehículos. No somos Rosacruces, pero estamos en este santo sendero. Esta es una charla en la que tratamos de una manera muy somera de nutrir y de solucionar inquietudes que muchos suelen traer al llegar a la Escuela Rosacruz. Y siempre en estas reuniones, siempre llegará alguna persona por primera vez
Es necesario recapitular, por eso hay que tener un poquito de paciencia. Si la Escuela Rosacruz puede ser de alguna utilidad para nuestras vidas, maravilloso. La Escuela Rosacruz nos deja absoluta libertad de venir o no venir a las charlas. Nadie se tiene que afiliar a nada ni tiene que pagar una mensualidad, ni siquiera en la logia física, jamás. Puede regresar o regresar dentro de los años que quiera. Puede salirse a mitad de la reunión si le place, no importa. Toda esa absoluta libertad en la Escuela Rosacruz. Comprendo que ustedes llevan algunos meses estudiando, pero debemos tratar siempre de ir profundizando más y más. Max Heindel hace referencia a la labor Rosacruz. Decía, la labor Rosacruz es una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Los antiguos hablaban de mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Cuando el cuerpo está sano, la mente está bien. Cuando el cuerpo está enfermo, la mente sufre de desazones de toda clase. Pero entre la mente y el cuerpo está un mediador, el sendero del alma, la sensibilidad. Cuando hablamos del alma, hablamos de lo sensible, estético, místico, la parte bella que existe en cada uno de nosotros. Mirando eso, somos una trinidad, un ternario, donde la parte más sutil es el ego, nuestro espíritu, nuestra chispa divina. ¿Qué significa ego? Centro de conciencia, el pensador, el espíritu, la parte emanada de Dios. La contraparte que le sirve resistencia al ego para que adquiera experiencia es el cuerpo. Entonces tenemos un espíritu y un cuerpo. Y a lo largo de la evolución estamos logrando el alma. El alma es la parte bella, estética y sublime del ser humano. Bueno, vamos entonces a proceder en nuestro estudio del Apocalipsis, que la hemos llamado la revelación de San Juan. En el Apocalipsis se dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús en griego es Jesús, análogo al hebreo Joshua, que se escribe con las letras hebreas Yod, He, Shin, Vav, He. Joshua. Yod, He, Vav, He se conoce como el sagrado tetragrama o el nombre sagrado de Dios. Y en vez de ese Yod, He, Vav, He, letras hebreas, tenemos una letra hebrea llamada Shin, que significa la corona de la creación, respecto a Cristo. Está en medio de ese Yod, He, que encarna los aspectos masculino y femenino, Vav, He, que encarna al Vav, la unión entre ellos, y He, el resultado de esa unión, el amor, el hijo, o lo que queramos pensar que puede hacer ese aspecto. Entonces Jesús, palabra hebrea, es Joshua, y en hebreo es Jesús. Siempre tenemos una S intermedia. Esa S intermedia, que la letra hebrea es la letra hebrea Shin, significa la corona de la creación, la espiritualización senso-consciente de la humanidad. Ahora, la palabra Juan en griego es Ioannes. ¿Qué significa el verbo encarnado? Recuerden que el Apocalipsis, en donde estamos haciendo es una exégesis del Apocalipsis, es decir, una interpretación desde el punto de vista esotérico, gnóstico, alquímico y cabalístico del Apocalipsis. Entonces se dice que es
las enseñanzas de Jesucristo a Juan, a su siervo Juan. Juan significa el verbo. Juan, en griego, Ioannes, el verbo encarnado, está constituido por las letras I, E, O, U, A, M y S. Ioannes. Hay una permutación de la N en M, porque en griego, Ioannes es con doble N. En ese Ioannes, Juan es lo mismo que Iván, lo mismo que Johannes, lo mismo que Ioannes. Allí tenemos entonces las vocales sagradas de la alta ciencia, 5 y 7. 5, I, E, O, U, A. El nombre sagrado de la divinidad encarnada, Jehová. Jehová es la divinidad encarnada. Lo mismo podríamos decir Yahvé, es igual. Cristo es el Logos, el bien amado Hijo. Jehová es el Espíritu Santo. Y el Padre es ella. Yo soy lo que soy. Ahí tenemos ese triple aspecto. Pero nos vamos a dedicar a estudiar en toda esta obra a Ioannes. El I-O-A, esa doble N se permuta en una M y luego la S. Ya lo hemos enseñado en otras clases, pero vale la pena repetir. Las vocales normales que conocemos en nuestro abecedario latino, A, E, I, O, U, o I, E, O, U, A. Y otras dos vocales, la M y la S. Uno inmediatamente dice, ¿cómo que M? M es una consonante, porque necesita apoyatura. Y la S también. Sí. Si las estoy vocalizando, pero si las voy a pronunciar como es un sonido libre. Las cuerdas vocales están vibrando libremente. No estoy diciendo M, 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 sino es una vocal sagrada y secreta. Y la S, sibilante, está vibrando también la energía, se está desplazando, sin apoyatura, sin decir S, sino ahí tenemos las 7 vocales sagradas de la ciencia esotérica. Ioannes es el poder del verbo resonando en las llamadas 7 iglesias. Ya sabemos que no se refiere a 7 construcciones de piedra en el Asia Menor. Se refiere a nuestros 7 centros de energía, los chakras, las 7 rosas de los rosacruces. Esas son las 7 iglesias sagradas del Apocalipsis. Son los 7 grandes centros de energía o chakras del árbol del conocimiento. Porque el Apocalipsis estudia el reascenso de las energías que fueron emanadas del cosmos a través del árbol de la vida, los 10 santos sefirot, para revertirse para los fines de sensorialización y concientización de la humanidad. Entonces, ya hemos estudiado todos en grupo el árbol de la vida, el Och Shaim cabalístico, los 10 santos sefirot, las energías que emanadas desde los planos más excelsos de la divinidad, el Ensof, se fueron concretando sucesivamente hasta convertirse en el universo manifestado, Malhut, desde Keter hasta Malhut. Eso ya lo estudiamos. Ustedes tienen por lo menos esa base cabalística que ya hemos entregado. Ese es el árbol de la vida, es la emanación y su descenso hasta eclosionar en el chakra básico, Malhut. Y luego viene el reascenso de esas energías, el árbol del conocimiento, apoyándonos nuevamente en Malhut, apoyándonos en el chakra coxígeo, radicado su flor de loto en el periné. Reascendemos por el árbol del conocimiento, la espina dorsal, el sistema nervioso cerebroespinal, siendo la flor el cerebro y siendo el tallo, la espina dorsal o médula espinal, y siendo la raíz, ese filum terminale, esa cauda equina, porque la espina dorsal llega hasta la zona lumbar como un cordón único, ese cordón axil. Pero luego se subdivide en ramas
Se llama la cauda equina. Esas son las raíces del árbol del conocimiento. Luego se unifican en ese tallito que es la médula espinal y termina en su gran flor, el cerebro. Y el cerebro tiene 3 grandes capullos de luz. El chakra frontal, o Ajna chakra, el chakra coronario, o Sahasrara chakra. Y luego tenemos la luz de las luces, el esplendor de los esplendores, la mónada pendiendo sobre nuestras cabezas como alfa prima, como el rubí sagrado de luz de nuestro espíritu virginal. Eso es lo que estamos estudiando y vamos a estudiar en este largo camino que nos espera con el Apocalipsis. ¿Verdad? Que no vamos a estudiar nada que tenga que ver con ninguna iglesia, ni con, perdón, con ninguna dogma, con ninguna religión oficial. No, estamos estudiando la esencia sagrada del conocimiento. Las 7 vocales sagradas, I, E, O, U, A, M, se correlacionan magnéticamente con cada uno de los 7 centros, en donde la I, debido a su pronunciación, tiene que ver con la máxima actividad vibratoria y la energía. La I es la más aguda de todas, la más alta. La E está en relación con el centro del lenguaje. El centro del lenguaje, pues, es la laringe. Y la I con lo más alto de todo, tiene que ver con nuestro cerebro. No voy a expresar todo el conocimiento esotérico. Voy a dejar que cada uno en su meditación vaya descubriendo más y más, porque de esto ya hemos hablado cuando estudiamos verbogénesis, cuando estudiamos cristianismo místico esotérico. La E actuando en el centro del lenguaje. Es por eso que una persona, cuando no encuentra qué decir o cómo expresarse, inconscientemente durante un momento su ego lo lleva a vocalizar o fonetizar y finalmente surge lo que quiere decir. Es a través de la E que nuestro espíritu, nuestro ego, decimos ego es el espíritu, la chispa divina, es la manera como el espíritu saca, como un tirabuzón, saca del fondo de nuestro subconsciente la idea, la imagen, la información, el conocimiento. Por eso les decía en otras charlas, que una persona cuando no conoce bien un idioma, entonces está hablándolo y de pronto no encuentra la palabra precisa, entonces dice, el francés dirá, el español dirá, y así cada uno según su idioma pronuncia hasta que de allí, del chakra laringio, se escarba, digamos de una manera muy ordinaria, en la esfera subconsciente, subjetiva, que se encuentra en el sacro plexo, atrás en nuestro sacro, y de allí se saca el conocimiento, y entonces surge la idea, surge la palabra, surge el conocimiento, surge la respuesta. La O, equilibrante por excelencia, tiene su punto de acción en Tiferet, el centro del Redentor, el centro del corazón. La U pone en actividad las energías de la zona abdominal. La A, representación del aliento. Representación del aliento permite que el alentar cósmico a través del Aleph, la primera letra del alefato sagrado, pueda eclosionar el aliento, eclosiona la esfera de Yesod, centro generador, que atrapa el aliento cósmico para los fines de la generación o para los fines de la regeneración. Es el movimiento de la energía de la Speirema, Kundalini, fuego sagrado, fuego secreto, en su desplazamiento serpentino a lo largo de la espina dorsal hasta alcanzar los centros cerebrales y luego el infinito. El centro de la vibración por excelencia del fuego cósmico que vibra en el chakra frontal. Entonces ahí hablamos de los 7 chakras. En donde se cruza el sistema nervioso cerebroespinal y el sistema nervioso gran simpático para formar los ganglios rejos o plexos nerviosos, es donde según el Apocalipsis están los ángeles de cada uno de estos centros de energía o iglesias. Como expresa el Apocalipsis, dile a los ángeles de las 7 iglesias. El ángel es la inteligencia atómica correspondiente a cada chakra, que es un centro de instrucción, un centro de enseñanza para el ocultista iniciado, quien meditando persistentemente en cada uno de esos centros logra tomar contacto con el conocimiento que allí reside. Elevando, sublimando la fuerza de la Speirema, se logra
energetizar o activar cada centro para permitir el despertar espiritual. Cuando aquellos centros han sido espiritualizados por esa energía, son los pequeños candeleros de oro que pueden ser encendidos. De lo contrario, no podrán tener la lumbre, la luz que ha de manifestar el paracleto de los gnósticos, Kundalini de los orientales. Es el aliento del fuego secreto de la vida o fuego creativo del Espíritu Santo. Por eso en el Apocalipsis encontramos la sabiduría cabalística vinculada íntimamente con la sabiduría gnóstica. Perdón que voy a copiar una tabla para que ustedes puedan observarla. Entonces, hermana, por favor, compartir pantalla. Sí. Ok, gracias. Eso fue de una. Bueno, como pueden observar allí, un momento, por favor. Encontramos en la columna de la izquierda las llamadas 7 escuelas, perdón, 7 iglesias. Éfeso, chakra básico. El dios olímpico, es decir, como esto es griego, es Cronos, el dios correspondiente. El logoi planetario, es decir, la jerarquía planetaria que rige este centro llamado Coxigeo o iglesia de Éfeso, es Saturno. La vocal correspondiente es la y el mantra es Is. En ascenso, el siguiente chakra, el chakra sexual, se corresponde con Esmirna, la iglesia Esmirna. El dios olímpico es Zeus. El logos planetario que rige ese centro es Júpiter. La vocal que activa ese centro, ese chakra, es la A. Y el mantra es Ar. El chakra umbilical es llamado la iglesia de Pérgamo. El dios olímpico es Ares. Ares significa Marte, Zeus significa Júpiter y Cronos significa Saturno. Por eso el logo planetario es Marte. La vocal correspondiente en ese centro es la U. Y el mantra sagrado que activa su energía es Muri. El chakra corazón es la iglesia apocalíptica de Tiatira. Corresponde a la diosa Afrodita. El logos planetario es Venus. La vocal sagrada es la O. Y el mantra místico es Om. El chakra laringio, el de la garganta, el del cuello, corresponde a la iglesia Sardis. Su dios olímpico es Hermes, es decir, Mercurio. Por lo tanto, su logos planetario es Mercurio. Su vocal sagrada es la E y su mantra es Re. El chakra frontal del entrecejo, Lajna chakra, es la iglesia apocalíptica de Filadelfia. El dios olímpico es Selene. Su logos planetario es la luna. Su vocal sagrada es la y su mantra es Aum.
Aquí es Om en Tiferet, en el corazón, y en el entrecejo es Aum. El chakra Sahasrara, el coronario, su dios olímpico es Helios, griego, que significa sol, por lo tanto su logo planetario es el sol. Su vocal sagrada, mística, es la I, y su mantra es Si. Miremos, aquí es Si, y el básico es Is. El básico es Is, y el supremo es Si. Con esta tabla, que ustedes pueden tomarle un pantallazo, se tiene para trabajar todo este resto de encarnación y las encarnaciones que nos quedan aún en el planeta Tierra. Allí está el trabajo esotérico, místico, alquímico, gnóstico y cabalístico. Los nombres sánscritos de los chakras, correlacionémoslos. El coxigio éfeso sería Muladhara. El chakra sexual es Mirna, es Swadhisthana. El chakra umbilical, Pérgamo, corresponde a Manipura. El chakra corazón, Tiatira, es Anahata. El chakra laríngeo, Sardis, es Vishuddhi. El chakra frontal, Filadelfia, es Ajna. Y el chakra coronario, la Odisea, es Sahasrara. Entonces tenemos los chakras, sus regencias, sus logos planetarios, la vocal mística o secreta que lo hace vibrar y el mantra que despierta el fuego de la vida y lo desplaza por la espina dorsal, desde la base misma de la espina dorsal, pasando por el chakra sexual, al umbilical, al corazón, al laringio, al frontal, al coronario. Tenemos todo el trabajo esotérico completo. No nos hemos guardado nada. Guardar que, si esto es una herencia de la humanidad, esto nos pertenece a todos. De manera que secretos de qué. Esto lo publiqué en un libro hace ya 30 años quizás. El conocimiento está allí. Si los estudiantes no lo están realizando o no lo realizaron estos 34 años de existencia de la Rosacruz cabalística, pues qué pesar. El conocimiento lo hemos entregado y lo entregamos siempre, sin egoísmo, con cariño, con fraternidad. En la tradición caldea se hablaba de Oannes, el anedoto, conocido como el hombre pez. Se decía que Oannes fue un instructor salido de las aguas con cuerpo de pez y rostro humano, y les enseñó a ese pueblo las ciencias, el arte, la filosofía, la religión. Durante el día les instruía, pero durante la noche se sumergía nuevamente en las aguas, por lo que se decía que era un ser anfibio, del griego anfi, ambos, y bios, vida, es decir, un ser que vive en dos planos. En la actualidad la palabra anfibio se refiere a los organismos que pueden vivir en el agua y en la tierra, como los batracios, por ejemplo. Para los antiguos esoteristas, anfibio era quien podía vivir en dos planos a la vez. Eso es lo que hace el iniciado. Vive en dos mundos. En el mundo denso, en donde aprovecha las experiencias del diario vivir, instruye a los demás cumpliendo con la misión que él mismo se ha encomendado. Y al entregarse al sueño, por la continuidad de conciencia que ha logrado, prosigue su labor en los mundos suprafísicos.
Oannes es el nombre genérico de los iniciados. Todo iniciado tiene ese nombre, Oannes. Aquellos que habiéndose sumergido en las aguas de la existencia, lograron convertirse en centros de vida y de conciencia. El cuerpo de pez significa el poder de la energía generadora, mientras que su rostro de humano es la conciencia que el ser humano ha alcanzado a través de los tiempos. Quien aprende a movilizar las energías internas es un Oannes, es un iniciado, ha tomado contacto con el verbo de la vida, el verbo génesis de su vida espiritual, y ha sinergizado con la fuerza del Speirema, Kundalini, del Curios Pantocrator, palabra que encontraremos en el Apocalipsis todo el tiempo, toda su naturaleza psico y fisiológica. Les ha dinamizado con el Speirema, el Curios Pantocrator, con su Kundalini, su naturaleza psico-fisiológica, psicoanímica y espiritual. A medida que esta energía va ascendiendo y eclosionando en cada una de las iglesias, chakras o candeleros de oro, va tomando contacto con el ángel correspondiente, es decir, con la inteligencia atómica, que es la sabiduría, la luz, el conocimiento, e inmediatamente aumenta su poder antes de penetrar al siguiente centro de energía para aumentar nuevamente su fuerza y así continuar su ascenso. Y ya enseñamos cómo se hace y entregamos toda la tabla correspondiente. El científico en el campo de la electrónica y de la electricidad diría que es un circuito en serie en donde se va aumentando paulatinamente la energía. Realmente, así como es en lo externo, así es en lo interno, por ley de analogía. Todo en el universo es análogo y así como eléctricamente se puede ir aumentando el voltaje de un circuito colocado en serie, asimismo en nosotros se va aumentando el voltaje de esa energía cuando va pasando de centro en centro en la elevación de esa fuerza. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Ahora veremos qué es lo que dice ese ángel. Éfeso es el chakra básico, el coxigio, el Muladhara de los orientales, o Malkut de la Cábala. Está en relación con Cronos, Saturno, el dador de la forma, que mantiene la cohesión molecular para que tengamos un cuerpo denso en el cual adquirir experiencias. Ese ángel que tiene las 7 estrellas en su diestra es nuestro ego en el proceso de reascenso de las energías por el sendero solar, mientras que los 7 candeleros de oro son los chakras. En Apocalipsis 2:3 dice así: yo sé de tus obras y de tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Se está refiriendo a aquella persona que tiene sus obras, su trabajo, su paciencia. ¿Quién es? Es aquel estudiante que está sublimando su energía, que está trabajando internamente. Este es un verdadero apóstol. Es decir, el que predica lo que vive y que vive lo que predica. Es la eterna dualidad interna y externa. Luego en Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que si no tenemos sensibilidad y devoción hacia esa divina energía que el cosmos nos ha entregado y que se ha convertido en esa sustancia y energía portentosa que se manifiesta objetivamente como fuerza sexual, subjetivamente para ser sublimada como sensoconciencia. Si no tenemos sensibilidad y devoción hacia esa divina energía del cosmos en nosotros, si no la sublimamos con mística, estamos en un gran peligro, porque podemos desbordarnos por las esferas de Clifford, hacernos y hacer mucho daño. Quien se dedica a sublimar sus energías con voluntad, con mente racional, ha dejado su primer amor, como dice el Apocalipsis.
es decir, a la divina alma del mundo, Minerva Mundi, la Virgen María, la Virgen Madre, Kundalini, Shakti, la que se debe sublimar con mística, con estética, con devoción. Este es el primer amor para los varones que le rinden culto a esa fuerza en su aspecto femenino, mientras que para las damas es Crestos, Cristo en sacrificio. Ese será su verdadero amor, porque esa energía tiene una polaridad de naturaleza femenina en los varones y una polaridad de naturaleza masculina en las damas. En la tradición esotérica de Hannah Liber al Legis, entregó a Aleister Crowley, hace referencia a esa energía como Nuit, como Isis, diferentes nombres, y muy especialmente como Hadith. Hadith es esa divina energía, esa Kundalini que llaman los orientales, esa Virgen María, esa estela del mar, Hadith. Y expresa el Liber al Legis, dice: sé tu Hadith mi secreto, el misterio gnóstico de mi ser, mi centro de mi proyección, mi corazón mismo, y florece en mis labios fecundos, hecho verbo. Ya en la altura profunda de lo desconocido, el resplandor incesante de luz. Es un éxtasis, como dice también el Liber al Legis, es un éxtasis deleitoso para adorar a Hadith. Debemos adorar esa energía con mística, con estética. ¿Qué sucede cuando se despierta el instinto psicosexual, esa energía? Es lo mismo, el instinto es la energía. Cuando se despierta, se suele mirar con lujuria, generalmente con perversidad a esa energía. Y si se pierde la divina imagen, esa dulzura, ese enamoramiento que debemos tener de la otra polaridad, entonces nos vamos por terrenos clifóticos. Pero si en ese momento se le ora a esa energía, entonces esa es la salvación del género humano, esa es la redención, esa es la espiritualización. No hay otro camino. En las pseudoescuelas gnósticas enseñan a apretar los glúteos para no tener el orgasmo, a hacer fuerzas y se terminan con enfermedades terribles y con lujuria, y ninfomanía y satirismo. Ese no es el camino. El camino no es apretar las nalgas, como dirían los orientales, y presionar el periné para que la próstata no elimine su sustancia. No, no es por ahí. Eso es absurdo. Eso es ignorar el secreto, el misterio. Es darle a esa energía, santa energía, divino poder. Que tu soplo de fuego inunde mi alma y mi corazón, me permita amar con intensidad toda la humanidad. Divina energía, sagrado poder, ilumina mis centros cerebrales para que la comprensión, la voluntad, la conciencia, la sabiduría y la inteligencia sean la razón de ser, de mi existir, y pueda entonces ayudar a mis hermanos en la humanidad. Cada cual debe encontrar su camino. Entonces, esa energía tiene una polaridad irradiante o masculina y una absorbente o femenina, pero también una polaridad neutra, que es la síntesis de la labor, cuando ha logrado confluir hacia el centro frontal, después de haber regresado a su fuente original, la médula oblonga, de donde surgió la serpiente genesíaca al nacer y a donde debe regresar al fallecer. Por eso la Iglesia Católica, cuando todavía tenía algo de estos conocimientos, le enseñaba al hombre que exclamara: Virgen María Purísima. Y a la mujer que dijera: Cristo Jesús o Jesús mío, para invocar el poder de la otra polaridad de esa energía. Entonces, hasta allí el tema de hoy. Continuaremos el miércoles, cada uno lo permite. Me da pesar que los viernes usualmente no podemos llevar a cabo la reunión.
Si es posible, de pronto el viernes la podamos hacer a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Se les avisará. Ustedes están pendientes ese día de su WhatsApp. Gracias a todos. Felicidades. Feliz tarde. Muchas gracias, hermano. Sí, Entonces, hermana, ya llegó. Muy bien, bienvenida. Ay, aquí estuve todo el tiempo. Hoy estuve de visitante. Ah, bueno. Está muy bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Y yo humildemente tratando de caber en los zapatos de Mary, pero Ahí está ahí colaborando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Qué bueno, bienvenidos.